¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Como siempre, un placer enorme. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos. Vamos de inmediato, como siempre, a presentarles temas importantes del país. Este día quiero, antes de poder presentar el tema de hoy, resaltar la noticia de la muerte del ex presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, ¿verdad? Murió el día de ayer, 89 años de edad. Una figura bastante emblemática, y digo emblemática a partir de su estilo de gobernabilidad que le dio y de ejemplo que precisamente dio, no solo para la generación uruguaya como tal, sino que precisamente para el resto de presidentes cuando él fungió precisamente en el mandato. Recuerdo muy bien palabras de él donde dice precisamente del concepto de cómo el mundo ha cambiado, pero a sus 89 años el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, se le conoció como un revolucionario tranquilo, y ahí están las palabras que muy bien recuerdo. El mundo está cambiando a cada rato, y lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor. Palabras muy célebres que a mí en lo particular me fascinaron, me dejaron una gran lectura, y ahí está para el recuerdo como tal. Así están las cosas. Vamos de inmediato a hablar también de un tema importante, la educación, y esta mañana vamos a hablar que luego de una serie de gestiones y una serie de demandas, autoridades de la Universidad de El Salvador han hecho ver que el gobierno ha logrado saldar toda la deuda que se tenía previsto para el alma mater. ¿Cuáles son los alcances que ha tenido y va a tener este desembolso completo para que ya esa deuda esté a cero con la institución por parte del gobierno? Estos y otros temas en el abordaje a continuación. La Universidad de El Salvador atraviesa una etapa de transformación institucional con la implementación de un nuevo modelo educativo basado en créditos académicos y la actualización de sus planes de estudio. En medio de este proceso, la institución recibió recientemente el total de la deuda que el Estado salvadoreño mantenía desde años anteriores. El pago, confirmado por autoridades universitarias, permitirá cumplir compromisos financieros claves, como el equipamiento de laboratorios y mejoras en la infraestructura. En el ámbito de la investigación científica, la UES, en conjunto con la Universidad de Kioto, Japón, inauguraron el Laboratorio Internacional para la Investigación sobre Sismos y Reducción de Riesgos de Tsunami. Este centro busca fortalecer la cooperación académica entre ambos países y contribuir al estudio y prevención de desastres naturales. Por último, la universidad anunció la apertura del proceso de inscripción para aspirantes a nuevo ingreso 2026. Desde el mes de mayo hasta el 30 de noviembre, los interesados podrán registrarse para realizar el proceso de admisión. Para profundizar en estos temas con nuestro invitado, siga en sintonía de Diálogo 21. Reportó Evelyn Granados. Gracias, Evelyn, por poner en perspectiva precisamente el tema de la Universidad de El Salvador y los retos educativos a partir de toda esta situación que hemos conocido, en la cual pues el gobierno ha cumplido y tiene ahora cero deuda con la institución. Me acompaña para hablar del tema el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos los televidentes que nos ven por las redes sociales y por supuesto también a mis compañeros y compañeras de la Universidad de El Salvador, sus autoridades locales, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos, quienes son parte importante del desarrollo de la universidad. Qué bueno. Invito a todo nuestro público televidente también a que participe, haga uso de nuestras redes y plataformas digitales para poder formular comentarios y preguntas y generar parte de un debate. Rector, ¿qué significa el hecho de que se tenga ahora ese dinero con la cual tiempo atrás se venía demandando que fuera otorgado a la Universidad de El Salvador por parte del gobierno?
Bueno, quizás, Ernesto, antes de entrar en detalle con ese tema, también hacer referencia a la pérdida de un hombre en Latinoamérica, Pepe Mujica, que ha dejado una herencia para los que tenemos un pensamiento progresista y que, por supuesto, aspiramos a un mundo mejor. Nuestro pésame y solidaridad al pueblo uruguayo. Qué bueno. Con este tema en particular, Ernesto, quiero hacer mención en efecto de que el gobierno de la República ha hecho ya efectivo el pago de la deuda que habíamos venido planteando el año 2020 y que lamentablemente eso provocó en su momento, prácticamente a inicios del año 2024, una crisis financiera que llevó a reflexionar sobre el rumbo de la universidad, pero nunca desistimos en el trabajo que implicaba mantener el funcionamiento de la misma para garantizar la formación de nuestros estudiantes. Hoy ya en este contexto en donde hemos tenido el pago de la deuda, creemos importante reflexionar sobre el trabajo significativo que hicimos en función de el rol que la universidad cumple y, por supuesto, revisar aquellos aspectos en los cuales debemos de tomar en consideración la inversión que a futuro debe de hacerse, esperando que esto que ha sucedido en este tramo de la historia de la universidad sea una pesadilla que los universitarios y particularmente las autoridades hemos vivido, y ojalá el futuro cercano sea parte de una dinámica en donde el gobierno se interese por hacer los desembolsos correspondientes de acuerdo a la aprobación respectiva. 4 años de mandarlo, y obviamente los llevó a ustedes a hacer ajustes pertinentes, reajustes, y ahora con una visión diferente que puede darse a partir del cumplimiento de estas nuevas metas educativas. Bueno, hay que mencionar en efecto de que a partir de la crisis la universidad tomó acuerdos importantes en el Consejo Superior Universitario que llevaron a tener medidas, digamos, drásticas, como por ejemplo la suspensión de los planes de compra que implicaban el adquirir bienes y servicios para el normal funcionamiento de la universidad. Suspendimos en un par de meses un programa de auxiliares de cátedra que es importante para la formación de nuevos cuadros que garanticen el relevo generacional. Lo que sí siempre mantuvimos fue el pago de las becas remuneradas, que la universidad tuvo que recurrir a sus recursos propios para garantizar que los estudiantes no se viesen afectados. Hoy creemos que con esto que ha sucedido nos hemos sentado con los vicerrectores, con el equipo financiero para revisar cómo va a ser el esfuerzo que vamos a retomar, considerando que tenemos una deuda con nuestros proveedores producto de los bienes que han sido proveídos en su momento y que deberemos de saldar. Por supuesto, hemos mencionado la necesidad de retomar el tema del equipamiento de los laboratorios, tanto informáticos como especializados, de acuerdo a la naturaleza de la facultad de que se trate, en función de que complementemos un esfuerzo que hemos venido ya desarrollando en el pasado a pesar de la crisis financiera. Uno, a partir de un proyecto de transformación digital que permitió en el proceso de la transición de la enseñanza tradicional a la virtual producto de la pandemia, el equipar a la universidad con equipo informático de vanguardia que permitió que los profesores, a quienes agradezco su esfuerzo, trabajaron en aprender la técnica que implicaba el uso de herramientas informáticas para garantizar la enseñanza virtual. Y eso, por supuesto, hoy nos da un potencial significativo que nos permite retomar cualquier situación emergente que surja. Pero también quiero mencionar, Ernesto, en esto el rol de la cooperación internacional que no nos abandonó, sino más bien estuvieron presentes en esos momentos cruciales. Recientemente
recientemente hemos hecho un anuncio de la inauguración de un laboratorio de investigación en el tema de escenarios de riesgos asociados a terremotos y tsunamis, que implica la conjunción de esfuerzos de la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Kioto e investigadores de la Universidad de El Salvador, que es un espacio que ponemos a disposición de las autoridades locales a efecto de que también utilicemos eso. Es decir, teniendo recursos, no teniendo ese desbalance económico, las cosas fueran de mejor aporte del alma mater para el país. Por supuesto que sí, porque en el presupuesto asignado a la universidad se tiene considerado $1 millón apenas para investigación. Lo tuvimos que retener y reorientar hacia otros aspectos y en algunos casos suspenderlos drásticamente, pero como decía, eso no fue motivo para que la investigación científica se detuviera. Tenemos a propósito un laboratorio de geociencia que está equipado con microscopios de primera generación, equipo que permite determinar calidad de suelo y eventos sismológicos y vulcanológicos, que los hemos puesto a disposición de la comunidad científica salvadoreña, y eso ha sido parte del apoyo que nos ha dado la cooperación italiana. El primero que hacía referencia fue la cooperación japonesa, y asimismo la semana pasada, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, inauguramos un laboratorio secundario de dosimetría que va encaminado al aporte de la Universidad de El Salvador en aspectos meramente de salud para las personas que trabajan con el espacio radiológico, y otros que tienen que ver con la calibración de equipos, lo cual prestamos servicios a los hospitales nacionales. Y me comentaban esta mañana de que ha habido una demanda por parte de la empresa privada para poder hacer uso de esos espacios. Y puedo seguir mencionando una serie de acciones que hemos desarrollado que son fundamentales para el normal desarrollo de la universidad. Recientemente, el 7 de abril, precisamente, la Comisión de Acreditación nos dio el certificado que avala a la universidad en un proceso de acreditación en donde fueron considerados 10 aspectos y que demuestra que la universidad tiene la capacidad de hacerlo. Por supuesto, el tema financiero, como tú haces referencia, es indispensable para poder darle fortaleza, sustentabilidad a proyecciones educativas, que creo que es importante que aprovechemos a hablar de esta mañana. Por supuesto, porque imagínate, sin tener los recursos que a la universidad por ley le corresponden, hemos hecho muchas cosas, ya no digamos teniéndolos, trabajaremos en función de garantizar, generar hombres y mujeres de bien para El Salvador. Este desembolso, $11.4 millones, el primero, y luego el de 14.3, entiendo, según la información que se manejó. Es correcto. Sumando la cantidad que estaba prevista de 25.7 millones. Como 27 millones de dólares. 25.7. Ah, 25.7 millones. Qué bueno por el alma mater, sobre todo, como usted muy bien sitúa. La calidad educativa pasa por tener y contar con todos los recursos, no solo pedagógicos, académicos, sino que también financieros, para poder establecer métodos de investigación que le sirvan al país. La Universidad de El Salvador debería de ser el instrumento vital por el cual dé aportes importantes en muchos estudios, y creo que ahí ese es el tema que voy a pasar en los próximos minutos para seguir hablando. ¿Te parece? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:17. Gracias por estar con nosotros.
Y esa calidad la ponemos de manifiesto, como siempre, a esta hora de la mañana en el programa para que usted pueda disfrutar de un rico café. Y qué mejor disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico ahora es calidad. Y buen provecho también para nuestro invitado de hoy que le gusta una taza de café rico. Gracias. Bueno, continuamos con el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador, en el marco de la recién anunciada entrega de la deuda que tenía el gobierno frente a la institución y ahora con una visión mucho más, digamos, estratégica, ver cuál es el futuro que puede tener el tema de la educación, su rendimiento y todos aquellos procesos de admisión que obviamente ya están preparándose, entiendo, rector. Sí, precisamente la semana pasada hicimos el lanzamiento de la convocatoria 2026, la cual va del 6 de mayo al 30 de octubre y hemos querido que los jóvenes además conozcan el quehacer de la universidad justo este día a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del complejo deportivo. Vamos a hacer un open house y el 27 en San Vicente y el 30 en Santa Ana y San Miguel, con el propósito de que los jóvenes conozcan el quehacer de la universidad, las carreras que ofrecemos y por supuesto los espacios que hemos remozado recientemente, como por ejemplo las bibliotecas de estantería abierta con el autopréstamo, la oficina de atención al estudiante que se ha modernizado en función de garantizar que las administraciones académicas locales pasadas ya sean parte de la historia y hoy haya un proceso moderno de atención al estudiante que es la razón de ser de nuestra universidad. Y por supuesto también hemos invertido en el tema de laboratorios de realidad virtual para la Facultad de Medicina, Odontología, Química y Farmacia, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Agronómicas, Occidente y Oriente. Esos aspectos son los que queremos que los jóvenes conozcan y por supuesto se preparen para ese proceso de admisión que hemos ya preparado desde ya la logística que implica el recibir a un promedio de 18,000 jóvenes en el último año, de los cuales recibimos para el año 2025 9,000 y que siempre con la visión de mantener la gratuidad de la educación superior para ofrecerle espacios a aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad de pagar una universidad privada y nosotros en el marco de la reforma de Córdoba de 1918 generar las condiciones para que la educación superior sea un derecho humano inherente al individuo y por supuesto ofrecerlo gratis, pero sobre todo de calidad. Precisamente el propósito de la acreditación va en ese sentido. Hemos tenido observaciones que implican el revisar aspectos que hemos venido desarrollando y que por supuesto estamos convencidos de en el corto, mediano y largo plazo establecer una hoja de ruta que nos permita corregir eso. Y por supuesto ponernos en el contexto moderno que implica el desarrollo científico y tecnológico, de lo cual nos sentimos satisfechos el estadio en el cual nos encontramos, pero por supuesto aspirando a poder llegar a otros escenarios. Okay, voy a hacerle una pregunta práctica porque, rector, aprovechando su presencia, me la hacía alguien hoy en el contexto de que el país tiene otros niveles, otros indicadores de seguridad. ¿Qué tanto la Universidad de El Salvador ha logrado percibir que el clima de seguridad le ha favorecido para que muchos estudiantes se aboquen y se presten a estudiar precisamente en la universidad, por decirlo así, en la universidad pública, la Universidad del Pueblo? Bueno, en términos generales quizás podemos decir que el comportamiento de la demanda es normal. Quizás expresar que se ha disminuido la cantidad de jóvenes que aspiran a estudiar una carrera universitaria, probablemente de acuerdo a los estudios que se tienen, hayan factores en principio de deserción escolar a nivel de bachillerato, a pesar de que haya un clima de seguridad que le permita a la población llegar, a los estudiantes llegar a sus centros de estudio. Otro es el interés de los estudiantes de obtener
ingresos económicos para sus familias, tomando en cuenta que en muchos casos son situaciones complicadas que las familias viven a nivel del territorio. Y otro es la migración, que hoy con el tema crítico en Estados Unidos, de seguro la juventud está pensando en migrar a otros espacios, tomando en cuenta que se generan nuevas oportunidades. Sin embargo, nosotros creemos importante que la Universidad de El Salvador, la única pública del país, debe de continuar fomentando el interés por los jóvenes en estudiar una carrera universitaria en función de ser hombres y mujeres útiles a la sociedad. Decía siempre una plática con el ex rector de la Universidad de Tabasco, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, que expresaba que las universidades de Mesoamérica, las públicas, tenemos que hacer un esfuerzo porque la migración, independientemente hacia dónde sea el destino, debemos de pararla y garantizar que le podamos ofrecer a los jóvenes la oportunidad de formarse en nuestros países. Esa es la intención nuestra. Por supuesto, hacemos un esfuerzo grande. De seguro tenemos debilidades, pero a diario trabajamos por garantizar que muchas cosas se mejoren. Claro, porque el tema de la seguridad, perdón que lo interrumpa, rector, el tema de la seguridad nos afectaba a todos y por consecuencia escuchaba de muchos padres que seguían también bajo esa lógica de temor de ver que sus hijos estudiaran en la universidad. Era bastante susceptible a situaciones que en ese momento se tenían. Por eso yo hacía mención de que ahora el clima, cómo favorece a una instancia que obviamente representa un hito en la educación superior y especialmente para un estamento social de la cual todos orgullosamente nos hemos creado, nos hemos educado. Yo me eduqué en la Universidad de El Salvador, ella me educó a mí a nivel de educación superior. Precisamente por eso hacía referencia a los factores que nosotros consideramos son los determinantes en la posibilidad de que los jóvenes vayan a la universidad. Y como mencionaba también, hacemos un esfuerzo por abrir los espacios que permitan que la misma sea un área en donde los jóvenes puedan formarse. Obviamente debo decir que a pesar que el gobierno nos ha pagado la deuda que implica el garantizar el funcionamiento de la universidad, los recursos en términos de espacio físico y recursos humanos para atender a los estudiantes en mayor cuantía no son suficientes y por ende siempre expresamos la necesidad de un ajuste al presupuesto de la universidad en función de eso. Y eso ha sido histórico. Eso siempre ha sido histórico, pero de hecho, lo bueno es que una vez solvente en esa parte, creo que les lleva en su momento digamos, a proyectarse de una mejor manera, ¿no? En términos educativos. Precisamente lo que tú haces referencia, Ernesto, de que el tema presupuestario ha sido histórico, lamentablemente los gobernantes de turno no ven en la educación superior y particularmente en la Universidad de El Salvador un aliado que permita garantizar la formación de hombres y mujeres para tener un potencial que garantice el desarrollo del país. No vamos a lograr avanzar en el estadio de desarrollo, en los índices que se miden en función del cambio de estatus de un país, si estos no invierten en educación. Y eso lo podemos ver a nivel de Centroamérica, en Costa Rica, que hemos visto cómo desde 1948, y siempre lo menciono, el expresidente Figueres decidió abolir el ejército e invertir en salud y educación, y hoy tenemos una Costa Rica próspera que muchos envidiamos sanamente. Y por supuesto yo siempre expreso mi interés de que desde la universidad seamos un espacio en donde tengamos la posibilidad de estar de tú a tú con universidades públicas de la región. De hecho, te decía, de los avances que hemos tenido en los laboratorios científicos. Han venido gente de Guatemala, de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Agraria de Honduras, a ver los espacios que como institución tenemos, a pesar de que el presupuesto asignado es menor al que se da en la región centroamericana. Y nosotros hemos sido, digamos, testigos en este mismo espacio de cuál ha sido esa demanda que han ustedes, y particularmente en su calidad como rector de la Universidad de El Salvador,
denunciar el hecho de la necesidad de contar con los recursos pertinentes para poder llevar a cabo proyectos encaminados a fortalecer la educación superior y especialmente para sus estudiantes. De eso pues queremos nosotros sentirnos también complacidos de llevar y acompañar y ser un precursor también de ese tipo de iniciativas que busquen mejorar la educación en el país. Conclusiones, ¿qué viene ahora? Bueno, decíamos que vamos a revisar el tema de la infraestructura física. Hay edificios que tienen su vida útil ya, digamos, finalizada en términos de algunos espacios que son indispensables para el funcionamiento de la universidad. Hay techos que cambiar, hay, ¿cómo se llama?, laboratorios informáticos que modernizar. Hay laboratorios especializados, decía, que comprar equipo, así como también el tema de la inversión en reactivos para los diferentes laboratorios que tenemos y por supuesto el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular que garantiza la movilidad de los estudiantes al interior del país y por supuesto queremos tenerlos en condiciones favorables. Haremos la gestión pertinente con el señor ministro de Hacienda. Justo este día le vamos a remitir un oficio para solicitarle que se le autorice a la Universidad del Salvador, tomando en cuenta que en la política presupuestaria emitida para el año 2025 se restringe el tema de las construcciones físicas. Hemos iniciado la edificación para el Centro de Desarrollo Infantil, pero está en una primera etapa y necesitamos complementarla. Eso es parte de lo que necesitamos y por supuesto veremos otras cosas que, como digo, son indispensables para el normal funcionamiento de la universidad. Una vez constituido este nuevo laboratorio y teniendo ya los resultados pertinentes de investigaciones sobre el tema de la sismología y la reducción de riesgos como tema de tsunami que han logrado establecer con universidades, con gobiernos y la Universidad de Kioto, me decía, sí, también, claro. ¿Verdad? México también. La UNAM. Vamos a tener la oportunidad de poder hablar y seguir conociendo los alcances que se tiene en investigaciones de esta naturaleza. Rector, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle que nos haya permitido conversar sobre estos temas importantes del país. Bueno, lástima porque tenía muchas cosas que decir. Seguramente en una próxima será. Agradezco precisamente lo que tú mencionabas al final de tu intervención. El acompañamiento de la prensa nacional e internacional ha sido fundamental para que la universidad, por medio de su servidor, haya expresado el interés de la misma en la necesidad de un presupuesto que por ley le corresponde. No estábamos denunciando ni exigiendo nada que sea fuera de la ley, sino más bien lo que la ley establece y ojalá que los gobernantes reflexionen sobre la necesidad de invertir en la Universidad de El Salvador, la única pública del país. Ok, interesante, gracias. Será en la próxima que estemos conversando sobre estos y otros temas. Vámonos a la pausa y regresamos. Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, estará con nosotros, nos va a dar una lectura también, cuál es el estado actual de la mediana y pequeña empresa en nuestro país. Vamos a la pausa. El siguiente segmento, gracias a Salnet, vamos a conversar precisamente con Paul Steiner, presidente de CONAMIPE. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Paul. Gracias por invitarme de nuevo. Te veo muy bien, de salud, ¿no? Pues gracias a Dios estoy vivo y estoy sano y pues ya con energías para todo. Qué bueno, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, así es. Paul, cuéntame, antes de poder hablar, me llamó muchísimo la atención este Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo que está en el propio corazón, en el centro
histórico, ¿no? El corazón del centro histórico. Quiero hablar, y me des tu punto de vista sobre esto, pero también me llamó mucho la atención y aprovecho, porque el presidente recientemente anunció la inyección de un capital a la economía de $1.000 millones y hablaba particularmente el pago a proveedores. Claro. Que es un tema medular que traza ese eje de operaciones que tiene el sector que tú representas, que es la micro, mediana y pequeña empresa, ¿cierto? Definitivamente. Además, hay que aplaudirle realmente el acuerdo con el FMI que ha logrado ese apoyo para lograr esta liquidez. Estos $1.000 millones liberan mucho de las facturas que estaban pendientes de pago, etcétera, y eso significa que obviamente eso va a quien se lo ha ganado. Y por supuesto, ¿qué van a hacer con eso? Van a pagar planillas, van a contratar más gente, van a invertir en sus negocios, van a pagar a sus proveedores, etcétera. Entonces toda la cadena de valor se va beneficiando de eso. Y creo que era una manera extremadamente sabia de poder realmente apoyar lo que ya existe en el gobierno, en la economía. Y creo que lo que hemos visto, bueno, desde el año cero en la economía salvadoreña, siempre ha habido una cadena de valor, pero siempre ha habido también una cadena de espera por pagos, ¿verdad? Tanto pagos privados como pagos públicos. Y que es una condena. Mira, en términos de que 3 meses o 2 meses, cuando tú ya ese dinero a lo mejor lo has invertido prestado de manera... El problema es liquidez. El problema es liquidez. Y la falta de liquidez le pasa al gobierno, igual que le pasa al sector privado. Claro, pero lo importante es ver cómo se cambia esa situación. Entonces, yo creo que quejarnos de que se paga lento, pues, con todo respeto, eso ha sido siempre y siempre tendremos problemas. No debería problemas. de serlo, ¿verdad? Pero siempre es un tema de liquidez. Entonces, flujo es muy distinto a estado de resultados. Sí. Entonces, tú puedes tener en papel los números correctos, pero toma tiempo que las cosas se den. Pero lo importante es saber hacer algo al respecto. Y creo que lo que ha hecho el presidente ha ayudado tremendamente. Para darte un ejemplo, de esos fondos se han ido liberando muchas de las facturas que estaban esperando. Se han ido liberando fondos como lo que acabas de hablar con la Universidad de El Salvador. Cosas que realmente se van a reinvertir para el beneficio del ciudadano. Entonces, obviamente eso va en consecuencia causar un estímulo económico que va a ayudar a lograr este bienestar económico que buscamos. No digamos ya en ese nicho de sector tan importante como el que tú representas, que es el micro, mediano y pequeño empresario. Micro y pequeño. El 99.6% de todos los empresarios del país son micros y pequeños. Imagínate. Exacto. Entonces, bueno, ¿no? ese sector... Quería tocar ese tema porque es importante resaltar las cosas positivas en claro, esto, ¿no? Claro, y creo que ellos van a ser uno de los más beneficiados, porque son los que más les aprieta el zapato para poder manejar sus negocios, porque nadie les presta. Entonces creo que es sumamente importante ir reconociendo que esta medida les va a ayudar a oxigenar sus negocios, a oxigenar sus modelos de negocio y en particular poder ir creciendo y fortaleciéndose. Y eso creo que es sumamente importante para reconocer que en ese sector se está viendo también una transformación de formalización dramática. Estamos viendo un crecimiento tremendo. Solo el tema de las sociedades de acciones simplificadas que lanzó Camilo Trigueros del CNR el año pasado, en febrero, que es uno de los elementos producto de la política de integración económica de la microempresa que firmó el presidente en la el 23. Formalización y otros aspectos. Conversé con él ayer, antier, un día de esto, ¿no? Y sí, ahí estaba yo dando y ha superado el tema de las SAS. Exacto. Y los normales que se tenían tradicionalmente en la sociedad. Muchos decían, pero van a crear más SAS y van a crear menos necesidades. No es cierto. Lo interesante es que cuando tú le preguntas al CNR cómo están las estadísticas de quienes están creando las SAS, son micros y pequeñas empresas en su mayoría, 90%, me dijo el director Trigueros la vez pasada que platicamos sobre ese tema, son micros y pequeñas formando una persona jurídica para poder formalizarse y mejorar su posición. Y eso creo que es sumamente importante. Creo que es importante también reconocer que el FUSAI presentó el año pasado con su observatorio MIPE que el 42% del Producto Interno Bruto proviene de la micro y la pequeña empresa. Tuve también ese tema acá con Luis y otros ejecutivos de FUSAI. Exacto. O sea, William Pleitet de Flaxo estaba involucrado en eso también. Y por cierto, o sea, un gran saludo a Luis Castillo y FUSAI, que son grandes aliados de CONAMIPE. Nos apoyan muchísimo con sus estudios, etcétera. Ahorita estamos comenzando uno nuevo que va a estar bien interesante.
pero creo que lo más importante es que reconozcamos que ya no podemos seguir escondiendo el elefante blanco de la habitación. El elefante blanco es la micro y la pequeña empresa, tenemos que reconocerla, tenemos que darle el crédito que se merece y reconocer que ser informal no significa pagar impuestos, significa ir profesionalizando. Y eso es lo que el presidente Bukele firmó con la política de integración económica de la microempresa en el 2023, que es una ruta a la formalización que no comienza con impuestos. Porque reconoce que si no tienes suficientes ganancias para pagar los impuestos, nunca los vas a pagar. Interesante. Entonces la clave está en profesionalizar, mejorar el modelo de negocio, volverlo rentable y luego cuando ya estás haciendo suficiente plata, formalizás con impuestos. Okay, vamos a lo que venimos. Cuéntame, el CEDAR, el Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo, ubicado en el corazón del centro histórico. Qué belleza de lugar, te lo Ya digo. vamos a ver unas imágenes. Cuéntame. Fue el primer hotel, ese edificio fue el primer hotel en el centro de San Salvador. Cuéntame el un Hotel poquito de Nuevo eso. Mundo. Ahí está, mira, este es el Parqueo Morazán, enfrente, a la par estaba la Hispanoamérica y ahí está, y es este lugar remodelado, precioso. Totalmente, es una belleza de lugar. ¿Qué es ahí? Cuéntame. Tenemos 3 pisos. En la primera planta es, entras y tienes ahí la sala de la fama de todos los premios nacionales de artesanías, ¿Sí? Que ya van 13 años de premios, este va a ser el 14. Luego tenés, por cierto, solo tengo que hacer un comercial, ese fue en la conferencia de prensa de lanzamiento, ¿Sí? y el himno nacional lo cantaron este coro de niños en náhuatl. Qué belleza fue eso. Qué bueno. O sea, increíble, me encanta, realmente nos tocó el corazón a todos, pero creo que lo más importante es que reconozcamos que las artesanías y las técnicas artesanales del país son realmente la manera en que nosotros expresamos nuestra cultura. Y obviamente necesitamos una vitrina para poder ver esas técnicas artesanales y reconocer cuál es nuestra cultura. El CEDAR tiene 2 propósitos. Uno es para todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, para que vengan a conocer la cultura salvadoreña a través de las mejores artesanías y patrimonios culturales que tenemos. Ahí trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Cultura. Pero ellos son artesanos que han sido... de todo el país. De todo el país. Este va a ser como una especie, perdóname un poco va a ser un espacio de exposición o un centro comercial artesanal emulando lo que en su momento históricamente fue otro mercado de artesanías. No es un mercado. A eso, bueno. Es un lugar donde tú puedes llegar a tener la experiencia de las mejores artesanías y técnicas artesanales del país. Como turista, ¿Puedo como comprar o no? También hay un lugar donde tú puedes comprar. Eso, por eso te decía. Pero no las... Es una sala de exposición. No los souvenirs típicos, sino que ahí estás viendo artesanías de verdad que realmente son técnicas de nuestra cultura. Puedo comprar ahí entonces. Totalmente. ¿Sí? Es más, la gran mayoría de las cosas que están siendo exhibidas ahí están a la venta. En la segunda planta, para darte un ejemplo... ¿Abierto al público? Abierto al público. En la segunda planta, para darte un ejemplo, tenemos una sala de exhibiciones dedicada a toda la iconografía de Fernando Pero me dice York. que se paga. Se paga una entrada $1 para los que son salvadoreños y... Para ir a apreciar... Exacto. El arte. Y todo ese dinero se va en el mantenimiento del CEDAR. Claro. Claro. Y, por supuesto, el apoyo a los artesanos. ¿Cómo lograste ese edificio precioso? Mira, una bendición de Dios nos puso en el camino una gran cantidad de amigos. Cada uno contribuyó algo. Bueno. Tanto el dueño del edificio nos ha apoyado, como también un montón de empresas que nos han ido apoyando en el camino. El presidente nos apoyó a través de los fondos Fantel. Entonces, con todo respeto, todos los astros se alinearon para poder crear esto. Yo los invito, está abierto de miércoles a domingo. Ustedes pueden ver de todo, hay muchos talleres interactivos donde tú puedes aprender técnicas artesanales también. Será una sala de exhibición de talleres artesanales. Pasarelas, me decías también. Totalmente. La tercera planta ahorita está dedicada a los 20 años de historial de la carrera de Rosenberg Rivas, que es uno de los artesanos diseñadores de mayor trayectoria salvadoreños. Entonces eso se está celebrando ahí arriba ahorita. Espacios de formación y hay un café bistro también. Además, la banca en la que se casó el presidente Bukele está ahí arriba en la tercera planta. Vamos
a irnos a una pausa y regresamos con más hablando de estos y otros temas. Este es uno de los muchos proyectos que tienen, ¿no? Como Conamip. Un montón de proyectos que tenemos, pero este definitivamente es uno insignia. Vamos a hablar también de otros temas importantes que tienen que ver precisamente con otros programas que tienes en Conamip. Pausa, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En primera instancia, la conversación acá con con Paul Steiner, presidente de Conamipe, es la apertura, sí, ¿verdad?, del CEDAR, ¿verdad?, que es un centro de exhibición interactivo, decías, donde se dan talleres de técnicas artesanales, pasarelas, etcétera, etcétera. Ahí está disponible. Incluyendo tecnología, o sea, ahí hay un lugar más que visitar cuando se llegue al centro histórico para poder ver. Frente a la Plaza Morazán hay mucho parqueo disponible y por supuesto ahí cabal en el mero centro, como dice. Hablemos de algo también importante, la plata, financiamiento, fondos que necesita aquel empresario, microempresario, aquel emprendedor que necesita. Conamipe está avanzando. ¿Qué se tiene para ello? Conamipe ha avanzado bastante en el tema de inclusión financiera porque es uno de los problemas fundamentales de la micro y la pequeña empresa. Aparte de ser uno de los miembros del Consejo Nacional de Inclusión Financiera que lidera el BCR, también estamos con 2 fideicomisos que nos ha financiado el presidente. Ninguno de los gobiernos anteriores había querido financiarlos, pero con el presidente Bukele hemos tenido ya 20 millones para cada uno de los 2 fideicomisos. FECAMIPE, que está diseñado para poder financiar a todo aquel o ayudar a todo aquel que ha sido rechazado por la banca, que es muy revolucionario, digamos. Interesantemente tenemos 3 líneas. Una línea que es para las pequeñas empresas, que se llama Transforma, para ayudarles a transformar su negocio con préstamos de hasta $250,000. La otra es la línea Mujeres para empresarialidad femenina con préstamos de hasta $100,000. Y el tema de capital de trabajo para la MIPE se llama Impulsa MIPE con préstamos de hasta $50,000. Y estamos desarrollando más líneas para ir apoyando en ese tema. Ahorita estamos a punto de comenzar a crear un segundo piso para ese fideicomiso que va a comenzar a extender el uso de esos fondos a intermediarios financieros como son otros bancos. Ahorita es el hipotecario quien está manejando toda la cartera, pero eventualmente se va a abrir a que más bancos participen. El otro es el tema de Programipe, que es el otro fideicomiso, que en particular está orientado a dar garantías parciales a todo aquel que no puede sacar un préstamo por falta de garantía. Especialmente esto aplica a negocios de mujeres, por ejemplo, porque nunca tienen activos para poder garantizar y eso significa que nunca les prestan. Ahora tú puedes garantizar hasta el 90% de un préstamo. O sea, tú puedes conseguir una mejor garantía, deberías de poder conseguir una mejor tasa con ese nivel de garantía de hasta el 90% de tu saldo. Te está costando 6% del fondo la garantía, entonces la tasa te la deberían de dar mejor que la que le dan a Simán, porque al final del día Simán no da garantía. Entonces los bancos tienen ahora ya una oportunidad de comenzar a cambiar su manera de pensar, su manera de atender y dejar de concentrarse solo en 35,000 empresas, sino que abrirlo a otro millón de empresas más que califican como micros y pequeñas. Entonces estamos con mucha esperanza de que esos 2 mecanismos, FECAMIPE y Programipe, van a ayudar a acelerar la inclusión financiera y la bancarización de la micro y la pequeña empresa. Dentro de ese mundo o ese espectro de resultados y de actores que tienes dentro de tu sector está mucho también la mano del salvadoreño en el extranjero que viene.
¿no? Fíjate que ¿O está sectorializado? Lo que estamos viendo es dos tipos de salvadoreños del exterior que están viniendo. Uno que está viniendo a invertir y poner nuevos negocios. Eso es algo que está creciendo dramáticamente. Ayer, por cierto, estaba en una reunión con Invest, que está viendo ese lado también, y con varios otros actores de ese sistema, con el PNUD, para ya ver una iniciativa de vicepresidencia para... Salvador Gómez, que también está manejando Salvador Gómez Goches, que está está en Cancillería con eso, pero la idea es ir viendo cómo fomentamos esa inversión y le ayudamos al hermano salvadoreño que viene del exterior a invertir, a proteger su inversión y a sacarle provecho. Pero está el otro, que es el salvadoreño del exterior que está regresando, y algunos son retornados y otros están regresando voluntariamente para ya ponerse dentro de la economía salvadoreña y vivir de regreso en su país. Entonces, algunos traen sus ahorros, otros no traen sus ahorros, como los retornados. Entonces, estamos llevando a cabo varias incubaciones junto con Cancillería, donde les ayudamos a poner y crear sus negocios a través de desarrollo de planes de modelos de negocio, planes de negocio. Gracias al apoyo de Cooperación Italiana, hemos tenido algunos fondos para capital semilla no retornable para ayudarles y así ir generando. Acabamos de graduar casi 105 nuevos empresarios de la diáspora, que han sido retornados y reintegrándose a la economía a través de la creación de esos negocios. Entonces, poco a poco estamos trabajando de esa manera. Algo que tenemos que entender es que hay mucho salvadoreño que no está teniendo las facilidades para entrar al país, financieras, por ejemplo. Abrir una cuenta de banco es muy difícil. Para muchos conseguir préstamos para invertir en negocios acá también les está costando, y estamos trabajando con la Secretaría de Comercio e Inversiones, el Ministerio de Economía y varios otros para ver cómo les apoyamos en eso para poder ayudarles a generar sus inversiones acá. Paul, toda la parte del incentivo, cualquier emprendedor lo que necesita son de incentivos, ¿no? Preparación. Fíjate que ahora que tenemos... No necesariamente incentivos, pero apoyos. Por eso. Creo que es importante. Pero sin plata no puedes hacer mucho, pues, si lo necesitas. Pero acceso a financiamiento, no necesariamente que te regalen dinero, sino que te den acceso a financiamiento. Sí, porque tú lo puedes apreciar muchísimo, y estoy hablando del sector que tú representas. Yo lo estoy viendo desde la lógica práctica. Por ejemplo, en los municipios hay mucho emprendedurismo. Totalmente. Localista, si queremos. Y nadie les presta. Solo el agiotista. El agiotista. Pero te doy un ejemplo. O con lo poco que llega de remesas. Tú necesitas una máquina de $10,000. Te vas a una caja de crédito y te dicen, no, es que solo le puedo prestar 1,000. Entonces tú terminas sacando 10 préstamos de $1,000. Y todos a tu nombre como persona, no como negocio. Entonces tú terminas con un sobreendeudamiento gigantesco para esa máquina de $10,000 y ni siquiera lograste poner la máquina como garantía. Entonces las tasas son gigantescas. Eso inmediatamente te predispone a tener problemas financieros después con tu negocio. Y ese tipo de prácticas es la que tenemos que ir quitando, tenemos que ir cambiándola. La micro y la pequeña empresa necesita ser atendida de una manera distinta porque su nivel de negocio es distinto. Esto no es como la mediana y la gran empresa, que ya son empresas formales con trayectorias y récord crediticio, etcétera. Muchas de las micro y las pequeñas hay que irles ayudando a generar eso. No por eso significa que son mala paga. Te doy un ejemplo. Todos los préstamos que el hipotecario colocó el año pasado, el 2024, no hay uno solo que está vencido. O sea, eso te dice que aún los que han sido rechazados por la banca saben manejar su dinero si son apoyados adecuadamente. La idea es que no les vas a prestar sin haber evaluado adecuadamente su capacidad de pago. Y obviamente se presta de una manera distinta. La evaluación de riesgo tiene que ser hecha distinta. A ver, porque las alcaldías, los municipios, los distritos
los representantes juegan un papel muy importante. Gigantesco. Nosotros trabajamos con las alcaldías, ya casi con todas las alcaldías tenemos convenios donde nosotros les asesoramos a hacer sus estrategias de desarrollo económico local. Si te pones a pensar, ellos son los que cuidan el ecosistema local. No existe una economía nacional. La economía nacional es la sumatoria de todas las pequeñas, todas las locales. Entonces, quien cuida la economía local es el alcalde y su consejo. Necesitamos asegurar que tengan estrategias de dinamizar sus economías, especialmente ahora que en los 44 municipios ahora hay una multiplicidad de distritos. Algunos son rurales, otros son urbanos, algunos son pobres, otros son ricos. Entonces la idea es ir fomentando las cadenas de valor dentro de los municipios para ayudar que uno apoye al otro. Y un ejemplo típico, solo rapidito un ejemplo. Las pupuseras de Olocuilta. ¿Qué porcentaje de la pupusa que se hace en Olocuilta es producida en los nonualcos? Hay 19 distritos en los nonualcos. ¿Qué porcentaje de la pupusa es producida con productos producidos en esos nonualcos? Tenemos la demanda, hay una tremenda demanda para pupusas, pero qué tan buena está la oferta. Y ese es un reto para los alcaldes de los nonualcos, asegurar que sus productores y sus comerciantes estén contribuyendo a todas las asociaciones de pupuseras de Olocuilta para que se fomente la cadena de valor. Esto no es de soplar y hacer botellas, esto es ciencia y hay que darle el seguimiento a la cadena de valor porque la demanda ya está. O sea, no hay sobreoferta de pupusa en Olocuilta. Claro. Hay una demanda que no se cumple. Entonces, si eso ya está y ese negocio ya está, ¿por qué comprar repollo guatemalteco en la tiendona cuando tenemos repollo salvadoreño en Chalatenango? Tenés petróleo, el petróleo que nosotros tenemos se llama turismo. Exacto. Entonces, ese es el tipo de trabajo que el equipo de CONAMIPE hace y trabajando con las alcaldías para ayudarles a las alcaldías a desarrollar eso. El fin de semana pasado, una pasarela el sábado en la noche en Panchimalco, ya de trabajo que el taller de cintura de Panchimalco, que es uno de los talleres comunitarios de CONAMIPE, produjo materiales para poder producir la pasarela y así fomentar el turismo local. No es poco, mucho se puede hacer. Totalmente, y lo estamos haciendo por todos lados. Como siempre me quedo con las ganas de seguir hablando de estos temas porque creo, sin temor a equivocarme, que ese héroe anónimo, como yo siempre le llamo, ¿verdad? Ese micro, ese pequeño, ese mediano empresario, debe de tener de esa mano, ¿no? Para salir adelante, ¿verdad? Generando los empleos pertinentes, como también el gran empresario que también sopesa desde luego los embaltes de la situación. Ese milagro económico que el presidente Bukele nos pide, no lo va a hacer el presidente Bukele, lo hace el empresario y principalmente con buenas herramientas, con buenos incentivos. Exactamente. Te agradezco mucho la visita. Gracias. Un placer estar contigo. Gracias. Un saludo a todos. Muchísimo. Gracias, Paul Steiner, por habernos acompañado. 8 de la mañana en punto. Como siempre, complacido de poder llevarles a ustedes temas de mucha importancia para su lectura de país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.